Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo por este día, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, el estar aquí, Señor, para escucharte, para alabarte, para adorarte, para glorificarte, Señor. Gracias, Padre. Te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que nos domine, el que nos guíe y el que nos revele ese mensaje que el día de hoy tienes hoy para cada uno de nosotros. Señor, cierra mi boca, ata mi lengua y que seas tú el que hable a esta tu iglesia. En el nombre de Jesús, perdona mis pecados. Amén. Bien, hermanos, pues ya es el último domingo del año y del mes de diciembre también. Durante el mes de diciembre venimos viendo a la luz de la palabra todo el contexto del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Sí? Vimos que fue en Belén, que sucedió, que Él nació, que estuvo al cuidado y guía terrenalmente de sus papás terrenales, de José, de María. Vimos también que algunos aspectos de para qué vino el Señor Jesús, ¿sí? Que fue para hacer la voluntad del que me envió, dice Él mismo. Esto es, amado hermano, que está ya totalmente construido y terminado el plan de Dios y el propósito de Dios para el cual el Señor Jesús vino. Todo lo que Dios en su omnisciencia permite que ocurra es bajo su plan, bajo su control y con un propósito específico, amado hermano. A Dios no le toma nada por sorpresa, no le toma nadie desprevenido. Él ya lo sabe, incluso los milagros del Señor Jesús, los milagros que el Señor Jesús hizo durante su estancia física aquí en la tierra, esos ya estaban preparados. Es decir, el Señor Jesús, no creas que iba caminando y de repente a Él se le ocurría y veía a alguien y decía, a este lo voy a sanar. Y de repente volteaba para el otro lado, por otra calle, mira, ahora este. No. Todo eso, todo milagro, toda palabra del Señor Jesús tiene un propósito, amado hermano, fue con un propósito. Y lo primero era glorificar a Dios a través de esas señales y mostrar el poder de Dios a este mundo. Como podemos leer en la Escritura, el Señor Jesús después de su nacimiento va creciendo, a los 12 años ya enseña en una sinagoga, hasta llegar a su edad preparada ya de antemano. Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y así llega el momento, amado hermano, ya de iniciar su ministerio del Señor Jesús. Y es aquí donde quiero que el día de hoy pongamos atención, porque he tenido la oportunidad de platicar con hermanos, de escuchar a hermanos, que tú les preguntas, ¿para qué vino el Señor Jesús a este mundo? Incluso hay quienes dicen que vino para que ellos fueran felices. ¿Sí? Que si bien ha venido para salvarles, pero desde una perspectiva del merecimiento. Y mira, amado hermano, es una perspectiva errónea. Dios te ama, piensan, y es por eso que tienes salvación. Tú acércate a Él y Él te tiene que salvar. Es una perspectiva incorrecta. Hermanos que adoctrinan erróneamente en este sentido y te hacen creer alguien súper especial y que solo por eso Dios está casi obligado a darte la salvación. Sí, amado hermano, somos especiales para Dios, sí, pero no hay que perder de vista, no debo perder de vista
que no merezco la salvación. Esa me la ha regalado el Señor solo porque a Él le agradó. Yo no tengo ningún mérito en eso. Si así fuese, dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Y yo como pecador, entonces, ¿qué merecería? Muerte eterna. Sin embargo, por dádiva de Dios, su dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. Y es precisamente, amado hermano, lo que el Señor Jesús viene a dejar en claro a través de su ministerio. Ya vimos su nacimiento, ¿sí? Y ahora vamos a ver esa parte. Él vino, nació el Mesías, nació el Salvador. Y ahora vamos a entrar en esa parte que es su sacrificio en la cruz para salvación nuestra. El Señor Jesús inicia su ministerio, fíjate, desde que Él inicia su ministerio, deja muy en claro cuál es nuestra posición real delante de Dios. ¿Sí? Dice Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es un tema muy importante, amado hermano, porque el día de hoy es muy común escuchar predicaciones desde los púlpitos, desde los escenarios, e incluso cuando uno a uno estamos con alguien y queremos compartirle, ¿sí? Los predicadores, los pastores están más preocupados porque alguien haga profesión de fe a que alguien se arrepienta. Estamos más preocupados porque alguien levante la mano y tener grandes cantidades de personas que por emoción levanten su mano, que instarles al arrepentimiento, como lo hizo el Señor Jesús, dando las buenas nuevas de salvación a través del arrepentimiento. La salvación fue primeramente a los judíos, sí, lo rechazan y es cuando inicia la conspiración en contra del Señor. El predicar desde el púlpito palabras y mensajes elocuentes, el predicar más la imagen de quien está al frente, ha ido suavizando, amado hermano, el evangelio. Y es que si analizamos esto, el Señor Jesús dijo arrepentíos. ¿Arrepentíos de qué? ¿Por qué fue que Jesús inicia su ministerio en base a la Escritura? Lo acabamos de leer diciendo arrepentíos. Porque había algo que nos separa de Él, y eso es el pecado, ¿sí? Ya no predicamos el pecado, amado hermano, ya no mencionamos la palabra pecado, y entonces, si no hay pecado, ¿para qué vino el Señor Jesús a hacer ese sacrificio en la cruz? ¿Para qué murió en la cruz si no hay pecado? ¿Cómo puedo predicar de la salvación si no predico del pecado? Ya no la predicamos porque los asistentes nuevos se pueden sentir ofendidos, se pueden enojar. Fíjate, amado hermano, esto es algo del mundo que ha ido permeando en la iglesia. Esas actitudes de una sociedad que por todo se siente ofendida, que por todo se ofende. Son más importantes sus derechos
ser dueños de su vida, ser dueños de su cuerpo, la inclusión, la diversidad de preferencias sexuales desviadas y aceptadas, porque si no, le estás ofendiendo y violentando sus derechos. Pareciera ser que esto ha permeado en las iglesias, y como no queremos ser ofensivos, ¿verdad? Y sí queremos ser inclusivos, simple y sencillamente no hablamos del pecado. Esa palabra la han tratado de omitir predicadores y pastores, y hemos dejado de lado simple y sencillamente lo que nos ha separado de Dios y que desde el Génesis hasta el Apocalipsis está presente, y es el pecado. El Señor Jesús lo deja muy en claro ahí en Lucas 5:32, dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:2 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Nuevamente vemos al Señor Jesús realizando su cometido, su misión, que era para lo que Él vino, que fue para el perdón de pecados. Incluso fue vituperado por esto, ya que los judíos le llamaban blasfemo. ¿Sí? Decían: ¿quién se cree este? ¿Quién es este que dice perdonar pecados? El hablar del pecado o el siquiera mencionar la palabra pecado, amado hermano, siempre va a causar una reacción en el ser humano de resistencia, de sentirse acusado, de sentirse atacado, ¿sí? Evidenciado de sus errores a la luz de la palabra de Dios, o instado al arrepentimiento, que es lo que se busca. Eso es lo que no debemos dejar de lado en las predicaciones. Tú, amado hermano, el mostrar la condición real del ser humano delante de Dios. Somos pecadores, redimidos ya algunos, ¿sí? Otros ya confrontados, mas no arrepentidos. Y viven creyendo, amado hermano, que por haber levantado su mano en algún culto, son salvos. Viven creyendo que por haber levantado la mano cuando algún pastor renombrado, o ahora los que se hacen llamar apóstoles, emitieron algún mensaje, ellos levantan su mano y creen que con eso ya son salvos. Pasé al frente, oraron por mí. A ver, amado hermano, no te confundas. Eso no es las buenas nuevas de salvación. Eso no es el arrepentimiento. Eso no te lleva a la salvación. En lo personal, amado hermano, no me malinterpretes mis palabras. No me preocupa o no vengo aquí para agradar a tal o cual hermano con la predicación, para tratar de impactar y traer temas tan profundos que ni yo mismo pueda discernir ese mensaje. Temas que esté predicando yo aquí y no los lleve a cabo en mi vida. Dios guarde la hora, amado hermano, en que me vuelva yo un sepulcro blanqueado y predique aquí de humildad y mi vida esté llena de arrogancia. Predique yo a mi Dios justo y yo soy una persona injusta con los que me rodean, tratando siempre de sacar ventaja de los demás, porque mi posición o mis negocios me lo permiten. Predicar de escasez cuando mi vida me refleja otra cosa en mi diario vivir. Predicar a un Dios que no hace acepción de personas y soy el primero allá afuera que trato a la gente por cómo se ve o por cuánto tiene. No, hermano, yo me pongo en manos del Señor y el que me dirija en el mensaje, y Él sea el que me dirija en el mensaje que tiene para nosotros. Que les guste a algunos, amén. Y a la mayoría no le guste, bueno, eso me indica que Dios habló. ¿Y sabes por qué? Porque es bíblico, amado hermano. Ahí en Juan 6:60, el Señor Jesús predicaba palabras de vida. Y dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron:
Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Sí? Y más adelante le dice el Señor Jesús, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Más adelante también les dice a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Dice que a partir de ahí muchos ya no le siguieron. Fíjate, siendo el Señor Jesús el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, cuando Él predicó hubo gente que ya no le agradó, hubo gente que ya no sintió bonito, hubo gente que ya no le atrapó la predicación del Señor. ¿Sí? Hubo gente que se fue a escuchar predicaciones a otro lado, a las sinagogas, a discutir a lo mejor. Esto os ofende, fíjate, él sabía que ya a muchos les había incomodado las palabras que él predicaba, ya les estaba confrontando, no era otra cosa más que confrontarles con su pecado, con su concupiscencia. Esa sensación, amado hermano, de sentirte ofendido no es más que revelarte y revelarme que estamos haciendo mal, que estamos en el error, que estamos en el pecado. Eso es lo que propicia la palabra de Dios. Y yo no veo en ningún momento, fíjate, que al Señor le haya preocupado, que se hayan ido, sino al contrario, ¿no? Les dice a los otros 12, ¿y ustedes también se quieren ir? Pues adelante. Podemos ver que muchos seguidores, insisto, dejaron de sentir bonito, ¿no? ¿Qué me espero yo, amado hermano? Un simple pecador, imperfecto y limitado, pero eso sí, arrepentido. No hay que perder de vista este punto, amado hermano, que es para lo que vino el Señor Jesús, a otorgarnos perdón de nuestros pecados, para salvación de nuestras almas, para salvarnos del pecado, para salvarnos de la muerte eterna y de la ira de Dios a través del arrepentimiento. Tiene que haber un cambio en tu vida, amado hermano, y ese es el tema de hoy precisamente, una vida nueva. ¿Sí? El Señor Jesús nació, creció, predicó, padeció y murió en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando tú y yo decidimos creer en el Señor Jesús y que por ese sacrificio en la cruz, arrepentidos de nuestros pecados, obtenemos el perdón de Dios y la reconciliación con Dios, en ese momento la gracia de la salvación se extiende a cada uno de nosotros, los pecadores arrepentidos. Y es ahí, amado hermano, cuando inicia el proceso de regeneración de nuestras vidas a través del Espíritu Santo de Dios, que para ese momento mora ya en cada uno de los que han creído y se han arrepentido. Al ser bendecidos por la gracia de Dios y obtener la salvación, es ahí, amado hermano, cuando empezamos esa nueva vida que Él nos dio. No podemos decir que hemos creído, que hemos recibido al Señor en nuestros corazones, que me he arrepentido de mis pecados para salvación y continuar con la misma vida pasada, con el mismo estilo, con el mismo tipo de vida que tenía antes de que Dios me perdonara. Siempre que un pecador arrepentido genuinamente pide perdón, es perdonado, es salvo. Fíjate, esa es la oración que Dios siempre contesta que sí. La de un pecador genuinamente arrepentido pidiéndole perdón al Señor. Esa es la oración que Dios siempre contesta. Sí. Es decir, su vida y tu vida y mi vida en ese momento ya son tocadas por Dios, en ese momento, porque tú te niegas a tu vida misma, a tu vida pasada, y se la entregas al Señor como dueño de ella. Él la toma en sus manos. Por eso no puedes seguir con las mismas desviaciones, con los mismos errores que nos llevan al pecado. No, amado hermano,
tú mismo empiezas a experimentar cambios en ti, cambios en mí, que no podemos explicar. Y esto es simplemente porque el Espíritu Santo te está regenerando, te está redarguyendo, te está convenciendo de que eso que venías haciendo ya no es correcto. Y que ahora lo que debes hacer es lo que agrada a Dios. ¿Sí? Pero ese ejemplo que está en el llamamiento de los 12, fíjate, no lo tomamos a veces en cuenta, amado hermano. Cuando Dios les llamó, cuando Cristo les llamó, todos dejaron de lado su vida para seguirle. Eso es algo que hoy en día todos los que queremos ser salvos, queremos gozar de esa salvación del Señor, sí, pero seguir conservando mi vida, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que me hace sentir tan bien. Ahí en Mateo 16, 24 y 25 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Lo mismo dice en Mateo 10:39: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Tienes que despojarte, amado hermano, de esa vida pasada. Tienes que negarte a ti mismo. En esa vida pasada hay muchas cosas que nos agradan, que nos deleitan, que disfrutamos hacer. Pero eso ya debe quedar de lado, debe de quedar en el pasado. No puedes llegar a Jesús y buscarlo como Salvador si antes no ha sido tu Señor, si antes no le has entregado tu vida y Él ha pasado a ser dueño de tu vida, dueño de ti. Porque entonces sería como pensar: sí, Señor, yo soy dueño de mi vida, pero sálvame. No, amado hermano, no es así. Hay que abandonar, hay que dar por perdido todo lo anterior para poder seguir en pos del Señor Jesús. Veamos algunos pasajes donde nos queda más claro esto. Fíjate, ahí en Primera de Pedro 1, del 18 al 25, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice ahí mismo en 1 de Pedro 2:1: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que, ¿sí? En Efesios 4:17 lo leímos y también habla de una renovación, ¿sí? Fue la lectura bíblica. Habla de una renovación, de vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿sí? ¿Esto qué es, amado hermano? Lo que te vengo diciendo desde un principio. Si es que tú has
verdaderamente aceptado al Señor Jesucristo como tu dueño, como tu Señor, como tu Salvador, va a haber muestras, va a haber cambios, va a haber transformación, va a haber una regeneración en tu vida. Algunos tuvimos pecados anteriormente más visibles, más tangibles, más evidentes, como fue mi caso, que el Señor me rescató del alcoholismo. ¿Cómo fue, amado hermano? Así. No necesité más de esto, y esto lo comento para honra y gloria del Señor. ¿Sí? No porque para mí inexplicablemente dejé de tener esa obsesión que tenía yo por el alcohol. ¿Sí? Hay un cambio, hay una transformación, hay una regeneración cuando tú verdaderamente estás con el Señor. ¿Sí? Dice la vida que agrada a Dios, ahí en Primera de Tesalonicenses 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Sí? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así, el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Nuevamente vemos, habla de una santificación, de un cambio de esa vida vieja, pasar a la vida nueva en santificación. Apartados para el Señor, sí, pero también apartados del pecado. Lo veíamos en una predicación pasada, una vida santa no es una vida sin pecado, es una vida que constantemente estamos reconociendo nuestro pecado y buscamos a Dios para obtener perdón de ello en arrepentimiento. Vida santa, amado hermano, vida nueva. Lo hemos visto en estos versículos, vida transformada, una vida regenerada, revestidos, nuevo hombre. ¿Sí? ¿Esto qué te dice? Que cuando llegas a los pies del Señor Jesucristo y Él te da salvación, te guste o no, tu vida va a empezar a ser transformada. Quieras o no, tu vida va a empezar a ser transformada. ¿Sí? Dice, el que hurte no hurte más, ahora trabaje. No sé si te ha pasado a ti, por lo menos a mí sí. Anteriormente, ¿qué pasaba? Siempre les digo esto en encuentros con Jesús. ¿Qué pasaba cuando tú pagabas alguna transacción y te devolvían cambio de más? Por lo menos yo me lo llevaba anteriormente, ¿sí? Hoy día, de verdad, amado hermano, me es muy complicado, no puedo hacerlo. Y no es por mí, ¿sí? Porque tal vez Jorge diría, bueno, pues, así como anda ahorita de lana, pues, ¿verdad? Pero no, es algo que te incomoda, es algo que no te deja hacer. Es el Espíritu Santo que te convence, que te redarguye de que eso es incorrecto. ¿A qué voy, amado hermano? Si tú continúas en tu vida haciendo las cosas que tú ya sabes a la luz de la palabra de Dios, que es incorrecto y que es pecado, y no sientes incomodidad, pesadez, dolor, incluso al realizarlas, nuevamente pregúntate si has llegado a los pies del Señor. Pregúntate si has alcanzado esa gracia de la salvación. Y mira, muy seguramente en este momento estés diciendo, es probable que estés diciendo, yo sí,
Yo sí. Pero el Señor Jesús es muy claro. Por sus frutos los conoceréis. Aquí entre nosotros también hay gente que no es cristiana. Hay gente, hermano, que se congrega cada 8 días, que viene, que asiste y no es cristiano, no es salvo. Sí. Hay una parábola ahí en la Biblia que es la de la cizaña. ¿Qué dice? ¿Sí han visto? ¿Han visto físicamente lo que es la varita de la cizaña y la del trigo? ¿Alguna vez? Búsquenlo, en internet lo pueden encontrar, amado hermano. Son muy parecidas, de lejos, pero no son iguales, no son lo mismo. ¿A qué voy? Lo comenté la semana pasada, amado hermano. Por amor a Dios y por amor a ti, nunca es tarde. No porque tú lleves aquí años congregándote, no porque tú lleves aquí años asistiendo fiel y religiosamente todos los domingos, ¿sí? Te quedes con esa parte. Si estás dudando, escúchame, si estás dudando, seguramente no eres aún del Señor. Porque dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, no hay duda. Cuando eres cristiano, cuando has sido rescatado, cuando has sido salvado por el Señor Jesucristo, no hay duda. ¿Sí? No tienes dudas en ti mismo. Regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Somos ya regenerados, somos renovados, ya es decir, ya no somos los mismos de antes, ya no podemos serlo. ¿Sí? El Señor Jesús vino para darnos vida y una vida en abundancia, una vida limpia, unas vestiduras nuevas, una vida santa, ¿sí? De estar en constante comunión con Dios y pedirle perdón por nuestros errores. Pero fíjate que ahí en Juan 3:19 dice que los hombres amaron más su pecado, prefieren seguir en sus deleites que seguir a Dios. ¿Sí? Es por eso que el Señor en Hechos 17:30 dice, Dios manda a todos hoy a que se arrepientan. Vamos a leerlo, Hechos 17:30. Abre tu Biblia, por favor. Fíjate, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, la anterior, la vana manera de vivir, la vieja, la pasada, ¿sí? Lo está pasando por alto, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No dice que Él manda para que levantes tu mano, no dice que Él manda, ¿verdad?, para que sientas bonito, sino que manda ¿qué? Que te arrepientas, que nos arrepintamos. Aquí, amado hermano, la reflexión es, ¿qué vas a hacer con ese regalo que Dios nos ha dado a todos? Ahora en estas fechas, ya a finales de año, normalmente se hacen propósitos para el año próximo y no sé si ya los tengas, ¿verdad? Siempre es bueno hacer una reflexión, un análisis, pero la pregunta que te quiero hacer, si ya los tienes o los estás pensando, es ¿en qué lugar, sí, de esos propósitos has dejado a Dios en tu vida? Todo el mundo pretendemos, voy a ser mejor persona, voy a cambiar, ya no le voy a contestar a mi esposa, ¿verdad?, cuando me regaña, en fin. Pero aquí el punto es, en ese orden de prioridades, ¿en qué lugar está Dios en tus propósitos para el próximo año? ¿En qué lugar lo has dejado? ¿Sí? Si es que está o estaba dentro de tus propósitos, ¿verdad?
Y si no sabes por dónde empezar, amado hermano, pues empieza por el principio. Primer y más grande mandamiento: ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, ponlo en primer lugar. Empieza por ahí. Pretextos hay muchos. En realidad lo que nos ha sido encomendado es que eso que nos fue dado de gracia, lo demos de gracia. La salvación nos fue otorgada por gracia, hay que darla de gracia. ¿Cuántas veces en este año, no me contestes, analízalo, cuántas veces en este año le has predicado a alguien de eso que te fue dado de gracia? De eso para lo que vino el Señor Jesús. Ahora en estas fechas que, como lo vimos, anda de muy sonado la Navidad, el Jesús. ¿Cuántas veces te detuviste a decirle a alguien: oye, y si sabes el verdadero significado de la Navidad? ¿Sabes quién es el Mesías? ¿Sabes quién es Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Para qué vino? Insisto, pretextos hay muchos. Que no sé predicar, que no puedo predicar, que ya estoy grande, que no tengo tiempo, la escuela, el trabajo, la casa, los hijos, la familia. Siempre vas a encontrar un pretexto para no predicar. Hay una hermana, fíjate, que esto que te acabo de decir lo tiene. Esos limitantes. Pero fíjate que ella ocupa mucho el taxi. Para mover, no se puede mover ya mucho. Ocupa mucho taxi para trasladarse de un lado a otro. Y yo he visto cómo no pierde oportunidad para con el conductor del taxi propiciar hablarle de Dios. Cualquier tema, cualquier palabra la ocupa y empieza a hablarle de Dios al conductor. Ella misma manda a hacer sus volantitos con el plan de salvación, ahí vienen, ¿sí? Y ya después de que estuvo platicando con él, al finalizar, le da el volantito con el plan de salvación. Hay muchas formas, amado hermano, para poder predicar las buenas nuevas de salvación. A eso vino el Señor Jesucristo, a predicar las buenas nuevas de salvación, el arrepentimiento. El mundo se pierde porque no sabe que está perdido por su pecado. Para eso fue la ley, para hacer evidente el pecado, para darnos cuenta de que estábamos mal. Lo más fácil, amado hermano, en estos casos es que los invitemos a la iglesia, ¿no? Que los invitemos el domingo. Pero fíjate, ¿dónde dice que Jesús o los apóstoles predicaban el invitarlos a que se congregaran? Sí. Simplemente invitamos a la gente a que vengan y creemos que ya con eso es suficiente. Está bien para que tengan acercamiento a la palabra de Dios. Pero si leemos nuestra Biblia, ahí en Mateo 28, 19 y 20, la instrucción que Él nos ha dado, a ti y a mí, en esos dos versículos habla de predicación, de discipulado, de bautismo, de enseñanza hacia los demás. Donde dice que les invitemos un domingo. Y simplemente, ¿sabes por qué, amado hermano? Porque no queremos sentarnos 15 minutos con esa persona, abrir nuestras Biblias y predicarles el plan de salvación. Es más fácil traerlos a la iglesia, que el predicador diga quién levanta su mano, levantan su mano, pasan al frente y oramos por ellos.
Yo me pregunto, ¿realmente eso es lo que nos ha sido encomendado? Y tú, amada visita, que estás el día de hoy aquí con nosotros, si quieres acercarte al Señor Jesús y recibir este regalo del que tanto he hablado, y que posiblemente los hermanos digan, otra vez Jorge hablando de esto, hermano, eso es lo que deberíamos de predicar. Cada domingo, en cada púlpito, se debe predicar el arrepentimiento. Pero como ya vemos la salvación como un punto a dónde llegar, ya soy salvo, ya llegué, ya la libré, ya. Cuando es el inicio, la salvación es el inicio de tu ministerio, de tu trabajo en la obra del Señor. Es el inicio apenas. Pero seguramente te dijeron en alguna ocasión, ¿tienes problemas económicos? Sí, levanta tu mano, Cristo te va a ayudar. ¿Tienes problemas de trabajo? Sí, levanta tu mano, Cristo te va a ayudar. ¿Tienes problemas en tu familia? Sí, levanta tu mano, Cristo te va a ayudar. ¿Tienes problemas de trabajo? Sí, levanta tu mano, Cristo te va a ayudar. Y lógicamente, si a ti y a mí nos dicen que levantando nuestra mano nuestros problemas se van a acabar, ¿qué vas a hacer? Pues levanta hasta los pies, ¿no? Claro, pues sí, pero no es así, amado hermano. Para llegar a la salvación hay que atravesar por el arrepentimiento. El dar media vuelta es eso, la vida nueva, a eso se refiere. Iba caminando en la vida vieja en pos del pecado. Hoy, en la vida nueva, el arrepentimiento, media vuelta y camino en pos de lo que Dios me ordena. Camino en pos de Dios. Eso es, amado hermano, las buenas nuevas de salvación. Y para ti, amada visita que estás hoy aquí, si hoy te quieres llevar en tu corazón, hoy te quieres arrepentir genuinamente de tus pecados, hoy es el momento, hoy es el tiempo. Dios te está invitando, ¿verdad? De alguna forma, a que te está instando a que te arrepientas. Esto es una situación muy personal, tuya y con Dios. ¿Sí? En primer lugar, debes reconocer que eres pecador, así como yo y como los que estamos aquí. Reconocer, platicarlo con Dios, confesarle, Señor, tráelos a tu mente. Confesarle, Señor, sé que me equivoqué, sé que la regué, sé que pequé en esto y eso, hoy me doy cuenta que te ofende. Perdóname, ya no lo quiero hacer, pero yo por mis propias fuerzas seguiré haciéndolo. Quítamelo, ayúdame. Y creo que tu sacrificio en la cruz, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, me da salvación por tu sangre derramada en esa cruz. Tú entregaste, Señor Jesús, tu cuerpo como paga por mis pecados y tu sangre derramada ahí es la que me otorga el perdón de mis pecados. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites recordar, Señor, recordarte a ti. Recordar la salvación es recordarte a ti, nuestro Salvador. Recordar ese sacrificio que hiciste en la cruz. Y recordar para qué fue ese sacrificio, Señor. Recordar que tú no moriste en la cruz para que yo siga viviendo una misma vida llena de pecado, sino que es esa gracia, ese regalo inmerecido, donde me das la oportunidad de hoy vivir esa vida nueva, esa vida que a ti te agrada, esa vida en santidad, esa vida apartada del pecado.
Padre, hoy que es el último domingo del año, permítenos, Señor, que en nuestras prioridades de este próximo año tú seas el primer lugar. Que tú seas el primer lugar en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi familia, en mi casa. Así como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, te pido por cada uno de estos mis hermanos y también te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, permíteles tener un encuentro personal con tu Hijo amado Jesús y de esta forma, Señor, arrepentidos de sus pecados, tú les des salvación y vida eterna. En el nombre de Cristo oramos.